Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al 22º episodio de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo a Ania Argüelles, una gran amiga que tuve la oportunidad de conocerla el año pasado, justamente en la FlutterConf, donde hice muchos amigos. ¿Cómo estás, Ania? Bien, bien, aquí emocionada de compartir un poquito todo lo que hemos platicado a lo largo bueno, de las comunidades, de lo que nos hemos conocido. Súper, súper, Ania. Bueno, lo primero que voy a hacer es hacerte una pregunta que le hago a todos mis invitados. Y es, ¿quién es Ania Argüelles? ¿Quién es Annie Argüelles? Perdón, yo le quito las diéresis porque pues legalmente estoy sin diéresis, ¿no? Pero por familia tengo demasiado tiempo con diéresis, entonces mi cabeza dice Argüelles. Annie Argüelles es una científica, sigo con mi corazón de científica, una niña que soñó en hacer ciencia toda su vida y que siempre le ha gustado la ingeniería, pero que a lo largo de su vida se dio cuenta que había muchas maneras de hacer ingeniería. Entonces soy una mujer, ingeniera química, doctora ya en esa área. Me encanta mucho el análisis de todo lo sobreanalizo. Soy mamá de una niña, soy esposa de aquí un desarrollador bastante conocido en la comunidad de Flutter. Mm, y va, o sea, soy una persona muy, muy apasionada por la tecnología en sí, ¿no? Súper, súper. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tópico y lo que me gustaría es saber tu experiencia de desarrollo y cómo empezó todo. Entonces, vamos unos años, meses atrás y cuéntame, ¿cómo entró este amor por el desarrollo y hoy en día te estás dedicando a esto? Bueno, antes del desarrollo, voy a compartir un poquito. Yo duré 13 años siendo profesora en una universidad. De los 13 años, 10 años duré siendo investigadora. Empecé desde cero, desde muy abajo. En el 2008 entré como que en mi primera investigación como estudiante, toda emocionada. Ok, Y terminé pues ya siendo toda ya dirigiendo un que otro proyecto, a un que otro alumno. Durante todo este tiempo yo fui una persona que siempre buscó una manera de optimizar los procesos ya sea en el laboratorio o industriales, y de hecho eso me llevó a mi ATEC. Cuando nos fuimos a pandemia, una de los retos más grandes que tenía, pues obviamente yo quería infringir todas las leyes de pandemia que había, porque me gusta muchísimo la ingeniería. Entonces yo estaba dando, dentro de las dos cosas que hacía, seguimos dando clases en la universidad. Yo le daba los últimos semestres y eran clases mayormente técnicas, entonces tenías que mostrar, por ejemplo, cómo funcionaban los equipos. Entonces yo te usaba desde en videollamadas, ¿no? Yo te usaba desde cualquier instrumento que tuviera en la casa, una olla, un papel o lo que sea, y empezaba yo a desarrollar una manera de explicarles cómo funcionaba un reactor, cómo funcionaban muchísimas cosas. ok, Y en pandemia, pues una de mis alumnas, no era directamente alumna mía, pero está en mi grupo de investigación, María Ley, se fue a Chicago y ella ganó una beca que se llama Fulbright. Y ella, pues básicamente trabajó durante un año conmigo para hacer algo que se llamaba polipéptidos. Entonces nos encierran en pandemia, no hay manera de hacer experimentos físicamente. Yo los quise hacer, como te digo, quise romper todas las reglas de la pandemia, fui al laboratorio, me brinqué la barda un par de veces, espero que mi ex jefe no escuche esto, pero ahí encendí las luces que no debía encender, entonces intenté hacer ciencia, pero las condiciones no eran óptimas, ¿no? Obviamente había cuando tú haces experimentos, necesitas un ambiente, o sea, una temperatura, una presión, etcétera. Entonces, la pandemia rebasaba las condiciones que tenías que tener óptimas. Entonces, María se fue y cuando se va, ella se va
con la idea de seguir bajo el mismo camino de algo que habíamos visto, de una síntesis de polipéptidos, y a la par que yo estoy tratando de infringir cómo hacer ciencia, ella está creando ciencia con data science. Entonces empieza a abordar en Chicago, les enseñan todo el tema de Python y empieza a abordar la síntesis de una manera pues de data análisis, de data science. Entonces, ciencia sí se explora, se utiliza mucho R, sí se explora mucho esta parte, pero no de la manera que desearíamos que se explorara. Es decir, lo hacen, lo desarrollan, pero no se le da un seguimiento industrial, por ejemplo. Entonces, obviamente me empiezo yo a dar cuenta cuando me presenta María, como ella estaba haciendo las cosas, tuvimos una mini charla y entra en mi cabeza Python, y empiezo yo a decir, bueno, o sea, si aprendo Python, quizá me pueda ahorrar en LATAM los recursos para hacer experimentos, son muy caros para lo que tenemos nosotros como fondo, ¿no? Entonces empiezo yo a crear cierto tipo como de modelaciones para mejorar la manera en que yo hacía mis últimos experimentos. Estaba por terminar yo por ya mi doctorado y empiezo a ver cómo mejoro yo mi experimento y empiezo a hacer data analysis y me gusta lo que veo, antes de eso procesaba en Excel, vergüenza, shame on me, entonces procesaba 20 y tantos mil hasta 50,000 datos. Obviamente mi computadora explotaba, era una MacBook Air, entonces así como su nombre salía volando, así antes de que le pusiera el primer número, eran muchos números, era una fórmula más o menos de 10 a 12 variables, entonces le estaba exigiendo demasiado. Hacer un análisis de datos a esa ecuación, me gusta Python. Hacer el análisis de datos, me ahorré muchos experimentos, empiezo a notar que puedo publicar mejor. No sabía cómo explicarlo, así que no lo metí. Obviamente en el posgrado donde yo estaba no había mucha gente que trabajara la parte de Python. Creo que si no había mucha gente, no había casi nadie. Entonces todos los científicos eran hands-on. Entonces, pues sí había personas que trabajaban modelos computacionales, pero hacían otro tipo de cosas. Entonces al finalizar, me quedo yo con todos esos datos y empiezo a encontrar la última parte de mi tesis. Yo tenía que trabajar con células vivas y no sabía cómo formularlo porque me dijeron, este reactivo cuesta carísimo y te lo podemos dar una vez. Entonces empecé yo a formular de qué manera yo obtenía las condiciones óptimas pues, para trabajar con ese reactivo y así llegué al desarrollo en tecnología. Pero cuando empiezo con el desarrollo, me gusta más el desarrollo que en sí todo lo que había hecho en mis 13 años. Había pasado demasiado tiempo haciendo hands-on y empiezo a ver una oportunidad muy grande en disminuir los recursos económicos en cuestiones de laboratorios. Y entonces me voy, renuncio a mi trabajo y empiezo yo a buscar una oportunidad en tech. Cuando salgo a eso, me doy cuenta que mi conocimiento en desarrollo, en lenguajes de programación, era súper pobre. Entonces, así empezó mi primera parte, ¿no? Wow, oye, increíble, increíble todo eso que estás contando y me gusta porque justamente en el tema principal más adelante vamos a abarcar este tema de cómo fue esa transición de estudiando otra materia como es la ingeniería química y hoy en día te dedicas tal vez al desarrollo de software y estás contando a futuro también seguir con esto, ¿no? Entonces, me gustaría saber en este lapsus de tiempo que me cuentas, ¿en qué momento entran las comunidades de Google o en sí las comunidades de desarrollo en tu vida? Me nombraste al principio sobre tu esposo, que bueno, creo que la mayoría de personas lo conocemos, que es Argel. Entonces, quiero saber cómo empezó eso y también por qué no este gusto del desarrollo empezó antes, teniendo un esposo todos los días desarrollando.
A eso, vamos. Uy, mi esposo el Ángel tiene años diciéndome que soy muy buena en análisis de datos, que debería cambiarme. Muchísimo tiempo. Siempre fui una persona, he sido siempre una persona muy enfocada en terminar lo que empiezo. Entonces en ese momento yo vi que nadie me podía dar en ciencia, la oferta de desarrollar aquí ya como que un modelo basado en data science, que no fuera en R, porque R no me gustaba mucho, lo exploré y no me encantó. Entonces como que un modelo eficiente para realmente llevarme todos los procesos que hacía la industria. Entonces él tenía mucho tiempo diciéndome, pero yo no me dejé influenciar en ese momento porque estaba muy enfocada en ver cómo se hacía la ciencia en el laboratorio, cómo lograr ver a las células, ver los microscopios, ver las caracterizaciones. Estaba encantada con eso, estaba aprendiendo. El doctor que estaba a cargo de mí es un doctor en física, entonces tampoco sabía nada de física porque yo soy ingeniera química, y él me estaba enseñando un montón de cosas acerca de fenómenos que yo no entendía, de cómo el magnetismo, cómo la transmisión, qué impacto tenía la luz, el calor, la presión. Entonces todo eso yo no lo entendía y estaba muy enfocada en aprender eso. Entonces yo no comencé esto hasta más o menos en pandemia, despuesito de pandemia, que yo creo que fue en el 2021, cuando me atoro realmente en la ciencia, en el laboratorio. Me mandan a encerrarme y me dicen, refactoriza o reconstruye la manera en que haces los experimentos. En comunidades yo ya tenía una interacción por mi esposo, precisamente. Él siempre ha estado muy activo en comunidades y siempre ha sido una persona que le ve mucho el valor al compartir el conocimiento a través de la comunidad. Creo que a pesar de que existe bastante documentación, no hay como las personas que ya han utilizado todos los métodos a lo largo de su trabajo, de su carrera. Entonces la documentación se queda corta comparada con el trabajo de todos los que habemos. Entonces a veces una duda puede tener más de una respuesta. Entonces, si te soy sincera, a mí al inicio me costó mucho la parte de la comunidad porque yo era una persona muy encerrada en mi mundo. Eso es algo muy, muy de ciencia. Entonces, y aparte era algo muy personal, algo muy mío, que yo sentía que a la hora de socializar yo me desenfocaba de mi tarea principal. Pero en software me di cuenta de todo lo contrario. O sea, en software me di cuenta que para conocer verdaderamente una herramienta necesitabas escuchar a todas las personas que habían usado esa herramienta y cómo la habían usado, y que había más de 1000 maneras de implementar una misma cosa y que todas estaban bien, simplemente tenían distintos objetivos. Entonces empiezo yo a aprender a través de las comunidades. Los mejores bootcamps los llevé a través de los Google Developer Groups. Entonces eso a mí me dejó, y darme cuenta que había gente de LATAM, en específico a mi cerebro, darme cuenta que había gente de LATAM en otras partes que eran Google Developer Expert, o que estaban en transición, o que estaban creando un contenido increíble que se estaba aplaudiendo. Para mí fue un switch que dijo, tenemos el mismo valor en cualquier código postal. Entonces la comunidad empezó a hacer clic conmigo y empecé a darme cuenta que podíamos llevar el conocimiento a cualquier parte del mundo a través de las herramientas que usábamos. Qué genial, Ania. Oye, Ania, ahora pasando al siguiente tópico y que tiene que ver también con el desarrollo, hemos hablado sobre algunos lenguajes y uno de los más nombrados que me dijiste al principio fue Python. Ahora, me gustaría que vayamos evolucionando y todos los lenguajes que hasta el momento has visto, así sea lo mínimo, y al día de hoy a qué te estás dedicando, o si tienes digamos, a futuro aprender algo que te interese, ¿no? Yo no he hecho mucho. Me he enfocado en mejorar las dos herramientas. Inicialmente usé R, como te digo, no me gustó, se me hizo
muy rústico, muy limitado para trabajar. De ahí me fui a Python. Cuando me fui en Python, obviamente había muchas situaciones que se te daban de forma implícita. Entonces ya había demasiada información. Entonces yo no ocupaba, sí ocupaba, pero no había esfuerzo de mi parte de hacer como que un push al conocimiento de ingeniería de sistemas inicialmente. Entonces, cuando me salgo de mi trabajo y dejo de conocer a las variables y me enfrento a mi primer proyecto donde no conozco absolutamente nada del proyecto, que es muy diferente a conocerlo todo y saber cómo se maneja, la lógica de programación me quedó pobre. En mi cabeza me quedó súper pobre. Entonces intentaba a hacer cosas y no lo lograba. Y hay una diferencia entre los que compilan y no compilan a la hora de hacer run. Y me topo con Dart, basado en que es una comunidad bastante extensa la que tiene Flutter. Y pues obviamente había muchísima gente que estaba detrás, que yo ya conocía, y me topo con Dart. Y me dicen, oye, ¿por qué si tienes tantas dudas, por qué no las resuelves? O sea, no va a compilar. Definitivamente, si tienes algo mal, o bueno, hay ciertos errores que sí no van a salir hasta que, o sea, que no los vas a ver en el Visual Studio Code, pero tienes tú que básicamente hacer una trace a través del error, ¿no? Y yo dije, o sea, voy a empezar a estudiar Dart para seguir con Python. Pero resulta que entro al frontend, empiezo Dart, empiezo a trabajar, y hay un tema que siempre he mencionado a lo largo de mi vida que a mí me encanta, y fue lo último que yo trabajé en la universidad. En las clases que yo daba algo que se llamaba ingeniería de proyectos, y en ingeniería de proyectos ya hablábamos mucho de la accesibilidad de distinta forma. Yo lo llevaba para biomédica y hay algo que se llama clinical trials. En biomédica hay unas prótesis muy conocidas que se llaman, la marca es Ottobox, y una de las experiencias que falta mucho afinar en las prótesis, independientemente que adquiramos ya el movimiento y todas las situaciones, que ya podamos correr maratones con una prótesis, que eso es increíble, aunque esté cara, todavía es algo muy caro. Las prótesis no te entregan la parte nerviosa. Entonces no te entregan, si tú agarras una taza de café, no sientes que te quema porque no te da ese nivel de calor, el nivel de frío, el sudor cuando pones una bebida helada, la textura, que si estás en la arena de mar, que si es la arena fuera de tu casa, la diferencia entre las plantas. Entonces dejas de tener esa sensación. Entonces puedes correr, puedes movilizarte, pero no sientes muchísimas cosas. Y sí se ha trabajado, durante años se ha trabajado. Y me parece algo muy bonito porque es algo que humaniza la experiencia. Que eso es una de las cosas que te lleva, cuando tú pierdes alguna extremidad, te lleva ligeramente a ciertas condiciones, ¿no?, psicológicas. Entonces empecé yo a comprender temas de accesibilidad a través de biomédica, y de las primeras cosas que me topo con el frontend es un curso de accesibilidad. Estaba estudiando Dart, ya había terminado mi guía completa de Dart con Andrea Bisotto, y empiezo a ver el tema de accesibilidad y veo como muchas pantallas, páginas, por ejemplo, gubernamentales, a las que accede todo tipo de población, no están hechas para todo mundo. Están hechas solamente para personas que están en una edad productiva entre, vamos a decir, 20 y 45 años. Pero vamos a decir una aplicación bancaria, si mi mamá o mi abuela intenta acceder a ella, muchas cuestiones no las entiende, porque no tiene como que ese flujo. Entonces empiezo a darme cuenta que hay muchas apps que están en ese contexto, y más importante, están entregando muchos dispositivos de salud
de IoT, ¿no? Pues que te vamos a medir la presión y vamos a medir el ritmo cardíaco a personas mayores, por ejemplo en Estados Unidos, o personas con ciertas condiciones y no cumplen o sea, las personas no lo entienden, les llega una user experience, les llega una pantalla con un montón de gráficas, que seguramente si mi abuela empieza a revisarlas, mi abuela va a decir, oye, pues no le entiendo nada a estas gráficas, ¿no? Entonces empiezo yo a generar como que una inquietud acerca de, ok, esto está hecho para un porcentaje de población, pero falta muchísima gente que no está considerada en esto y no se está haciendo esa experiencia de usuario, y sí se están creando apps desde bancos hasta hospitales, pero no estamos haciendo eso. Entonces qué bueno que estén creando Garmin, pero ¿en dónde está, o todos estos dispositivos, el Whoop, pero dónde está la experiencia de usuario considerada? Y así empecé yo con Flutter. Primero quise hacer como que grandes cosas, y me acuerdo mucho porque fui al primer Flutter con Flatam y me topo con todas las personas, poderes de Flutter por ahí. Y me llega, y Majid y Lucas Josefia, que ellos viven en Europa, me dicen, ok, estás empezando en lo más complejo. Si quieres tú realmente hacer un impacto, empieza. Qué bueno que estás consciente de todo el problema. Eso es muy bueno porque mucha gente no sabe por dónde empezar, no sabe qué problema atacar. Pero empieza por las bases. O sea, los fundamentos son como que la raíz de todo. Y ahí en noviembre del 2023 comienzo a estudiar de forma fuerte Flutter. Empiezo ya como que a dedicarme 100%, dejé a un lado Python y entro a un bootcamp de un Google Developer Group de Londres, donde está Simon Lightfoot. Y Simon es loco, pero es increíble. Yo me levantaba a las 3 de la mañana a estudiar ese bootcamp, y se suponía que duraba 2 horas, entonces yo decía, de 3 a 5, a las 5 me vuelvo a dormir, ¿no? Y resulta que Simon, cuando se terminaba la sesión, decía, vamos a hacer live coding, y yo, o sea, le vamos a seguir, mis ojitos lloraban, yo quiero dormir, y se me olvidaba. De repente Simon terminaba a las 7 de la mañana, entonces yo estaba de 3 a 7 de la mañana estudiando Flutter de manera intensiva. Y así fue por creo que 2 meses o un mes, no recuerdo. Y ya, o sea, así empecé. No sé mucho acerca de otros lenguajes. Creo que me encantaría eventualmente ser full stack, pero de momento, como mi carrera no es ingeniería en sistemas, estoy aprendiendo todas las bases de la parte de sistemas y de la parte de programación a través de esta experiencia en el frontend, y espero yo fortalecerla para crecer como full stack, ¿no? Claro que sí. Wow, Ania. Oye, muy interesante todo esto que nos cuentan, y algo que me llama mucho la atención es tu perseverancia, ¿no? O sea, poder levantarte a las 3 de la mañana y no procrastinar, digamos, dormir y listo, y Dios sabrá cuándo aprenderé, ¿no? Entonces, en base a esto, me gustaría saber qué consejo le das a esas personas que tal vez tienen una meta, que creo que es válido para todo, pero la van postergando, ¿no? Repostergando. El típico, voy a ir al gimnasio el día lunes. Así, ¿cómo crees que tendrías que hacer eso en base a lo que nos acabas de contar, que llegaste hasta levantarte en la madrugada para poder sacrificarte y hoy en día tener un conocimiento base de una tecnología? Yo creo que hay algo que le llamamos baby steps. Yo no considero que haya ni un día ni una hora para absolutamente nada. O sea, a veces estás increíblemente motivado, a veces tienes cero motivación. Los latinoamericanos sufrimos más de la segunda que de la primera, porque vaya, soy científica, entonces en estudios psicológicos hemos pasado por un mundo de generaciones que ha trabajado de forma extensiva, y lo que te regresa un poquito ese trabajo no lo hemos visto tan extensiva como la cantidad de esfuerzo que hemos hecho en muchos de los casos.
Entonces sí, estamos muy acostumbrados a la procrastinación por lo mismo. Y yo verdaderamente siempre, y ese es el camino que yo tomé, siempre he elegido algo que absolutamente me guste mucho. Es decir, tal vez ahorita no estoy con 1000 lenguajes de programación, estoy con un lenguaje de programación, con un framework y con quizá tres, cuatro, cinco herramientas, pero estoy tratando de enfocarme en que cada cosa que haga con ellas me llene, no nada más intelectualmente, me llene de ideas, me motive a decir a la torre, me voy a la cama y sigo pensando. Estoy durmiendo, estoy viendo cómo voy a resolver esto, cómo voy a resolver esto. O sea, es una motivación implícita de la emoción de lo que estás haciendo. El salario es algo que siempre, ese es el primer error que buscamos. Creo que no, indistintamente que queramos un salario y queramos potencializar ese salario, el salario va a llegar conforme tú empiezas a especializarte en las herramientas, conforme tú empiezas a demostrar que hay un extra o hay un valor en ti que te hace especial para que sigas ahí. Bueno, no sabes tanto inglés. Bueno, este ingeniero no sabe tanto inglés y está trabajando con un equipo mayormente que sea en inglés, pero es buenísimo en esta herramienta. Me cuesta porque todo el mundo le entiende esta herramienta por él. Entonces, no hay un horario, no hay un salario, no hay un día. Yo a veces no puedo hacer ejercicio el lunes, pero eso no impide que el martes yo pueda levantarme y hacer. Hay días en los que mi fin de semana fue muy pesado. Yo tengo, como les digo, una familia y pues obviamente soy la que trabaja en equipo con esa familia para hacer todo lo de la casa. Entonces el lunes a veces, no crean que es mi día más productivo. Entonces a veces acepto yo que el lunes el código no viene de manera loca, no viene a mi mente que estoy exhausta, me tomo una pausa, me pongo a leer documentación, no dejo de crear una disciplina en mí. Es decir, me pongo a revisar un documento, me pongo a revisar quizá a alguien de las personas que está desarrollando en Dart o en Flutter, está haciendo algo genial, que tal vez no lo voy a hacer ahorita porque son animaciones y no tengo la experiencia para hacer animaciones, pero me pongo a revisar qué está haciendo, cómo lo hace. Entonces sí, o sea, paso 1 o 2 horas viendo a otra persona a utilizar una herramienta, pero tal vez no estoy enfocada en ese momento en hacer código, pero cuando termina esa sesión, yo ya tengo en mi cabeza mucho más conocimiento. Y el martes que estoy recargada en energías, yo puedo continuar. Me obligo normalmente, si tengo una certificación, yo las certificaciones no las hago por el papel, las hago más bien por mantenerme actualizada en el conocimiento y ver qué están haciendo otros desarrolladores que ya te están regalando un tiempo. Entonces, cuando hago una certificación, trato de cumplir con la certificación. No importa que sea grabada la sesión, intento entrar a la sesión. O sea, todas las sesiones que les digo que todas ocurrieron en Londres, todas eran grabadas. Yo las podía ver asíncrono. Pero no es lo mismo si te surge una duda, si te surge alguna situación, si puedes enviar un mensaje en el chat, no cae igual. Ver a veces las cosas en vivo cuando están haciendo live coding o cuando están haciendo un bootcamp es muy importante porque te mantiene activo en las dudas. En ese momento el bootcamp puede adquirir otro camino. ¿Sabes qué? Normalmente las personas que te lo dan son expertos, entonces obviamente hay dudas muy básicas que no se les ocurre explicar, pero en el chat mencionas algo, tú no lo sabías, él cae en cuenta que no lo está explicando, él o ella, quien sea que esté dando el bootcamp, cae en cuenta que no lo está explicando porque pues está en otro nivel y es básico y dice, es cierto, y el código empieza a surgir en ese contexto. Entonces creo que la motivación es
sé alguien más, o el consejo es, sé alguien más que hace que piensa. O sea, Ok. no significa que dejes de imaginar, pero haz. Estás desmotivado, busca algo que te motive, dentro de lo mismo, dentro de algo diferente. Yo empecé pensando que Python iba a ser mi vida. Jamás. Si tú me hubieras dicho en el 2023, en enero del 2023, que yo ya renuncié formalmente, si tú me hubieras dicho, vas a hacer Flutter, te hubiera dicho, ¿qué? No, yo cómo voy a hacer frontend si soy, no, yo es data analysis, o sea, jamás te hubiera dicho. Y resulta que, como te digo, una cosa lleva a la otra. Cuando te enfocas en procrastinar efectivamente, le llamo yo. Estás viendo, pero sigues viendo acerca de la misma información y te sigues motivando. Genial, genial, Ania. Oye, chéverísimo. Vamos a pasar al siguiente tópico y prácticamente es un mito, es una pregunta de un mito que hoy en día está pasando en el 2025 que estamos revolucionando con los AIs. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué piensas de que si el AI nos va a reemplazar profesionalmente? Profesionalmente es imposible. O sea, no hay, aún la AI te haga, la estemos entrenando perfectamente en código, porque nos encanta decir que no, pero sí lo estamos haciendo. A mí me encanta preguntarle cosas que ya me sé. La AI jamás va a ser capaz, como muchas cosas, de tomar un criterio. Pues un criterio es como cuando tienes un súper buen ingeniero, pero lo tienes que despedir. Vamos a decirlo así. Y lo tienes que despedir porque por alguna razón, aunque esté dando los números y todo, el budget de la empresa no da y está afectando. Entonces, la AI, por más análisis de datos que haga, no es capaz de sustituir a la ingeniería. Es capaz de complementar el conocimiento, sí. Y es tan capaz de complementar lo que lo haces de manera, en una velocidad muchísimo más eficiente que como lo hacías si te ibas tú a buscar en las bases de datos específicamente, donde era un proceso muy largo. Por ejemplo, en todos los trabajos que he tenido previamente, pequeños o grandes, cada base de datos tiene como que su flujo, su manera, su UI. Entonces, de aquí a que le entiendes, de aquí a que lo ves, de aquí a que lo haces, de aquí a que transmites, procesas y todo eso, a ti te lleva un montón de tiempo. La AI lo que hace es te acorta mucho tiempo y te ayuda a eficientar tu trabajo. No creo que nos reemplace. Verdaderamente estoy segura que es una herramienta súper complementaria para tareas que son muy engorrosas. Por ejemplo, en la cuestión de la creación de documentación. Es simplemente ver cómo va fluyendo. Estás haciendo, ahora hay muchísimos lugares donde está la AI, o Grammarly mismo está acompañado ahí mientras estás haciendo el documento. En Notion, en Google, en todos lados hay una herramienta que te está ayudando. Ya ven que está Notebook LLM, que te ayuda. Vamos a hablar en esa parte de los NDA, no hay que romper los NDA, pero a veces estás tan ocupado que hay herramientas que te ayudan. Notebook LLM te ayuda a entender cierta información como un podcast. Si tienes una documentación, si está libre, si no hay problema, no entiendes la herramienta, estás saturadísimo de trabajo, usa Notebook LLM, mete el documento y empieza a escuchar mientras estás trabajando cómo funciona algo. Y es una herramienta que lo hace como podcast, entonces estás escuchando de una manera muy agradable. La AI se está basando mucho en evidencia del error y el éxito humano. Y eso está padrísimo porque nosotros estamos entrenando. Toda la data que existe ahí es a través de nosotros. Entonces estamos eficientando muchísimos procesos. Creo que en cuestión de economía y de finanzas, la AI va a ser más que un impacto negativo, va a ser un impacto positivo. O sea, lo que sí, y es que muy probable que pase, es que las carreras cambien, que lo que está ahorita en la matrícula se tenga que modernizar un poco para que los muchachos
pierdan menos tiempo en lo que ya no tienen que utilizar y lo enfoquen ahora sí un poquito tal vez más en la ingeniería o en herramientas más específicas, ¿no? Por eso te digo, yo lo veo de una forma, para mí es una forma mucho más eficiente. Súper, 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 Ania. Vamos a ir con el siguiente tópico y bueno, prácticamente es hablar sobre tu transición de cómo fue ser una ingeniera química y hoy en día dedicarte al mundo del desarrollo. Me gustaría conocer y saber qué consejo le darías a estas personas que tal vez están estudiando otra carrera y que se pueden dar una oportunidad en el mundo tech, como tú lo hiciste en algún momento. Cambiarte al mundo tech es algo, inicialmente voy a empezar con eso porque es algo muy bonito. Yo vengo de una zona donde el conocimiento no se comparte, donde el conocimiento es cerrado, donde las personas sin NDA, o sea, cero NDA, están conservando como que todo lo que saben y todo lo que pueden enseñarte en una burbuja. Y en tech no sucede así. Sí te enseñan, incluso a veces hasta te sientas con cualquier ingeniero. Me ha tocado estar en el Flutter Conf Latam y es que tengo dudas con esto y empiezan y tum, tum, tum. Y tú dices, yo venía a la conferencia y empiezan y te ayudan y te ayudan y te ayudan y terminas sacando 2000 dudas. Creo que el trabajo en equipo, el conocimiento compartido en tech es algo muy fuerte. Y no importa de la empresa en la que esté, nomás le quitan el nombre y el apellido y más o menos le puedes adivinar. Pero eso es algo que te ayuda siempre a estar preparado. Entonces, a mí esa parte se me hizo muy padre, muy bonita y muy fácil de abordar cuando yo me cambié a tech. Que era mi mayor miedo, ¿no? Porque era otra área. Mi primer consejo es no tengas miedo. Si es a tech, yo no sé otras áreas. Obviamente, si es a medicina, pues estudia una carrera bastante porque vas a hacer cirugías probablemente. Pero en tech siempre vas a estar estudiando. Esa es la segunda parte. No hay descanso de preparación, pero al mismo tiempo empiezas a afinar lo que estudias. Quizás al inicio sea un estudio muy pesado porque tal vez no es de donde viene. Digo, si vienes de diseño, por ejemplo, yo he conocido personas que vienen de diseño, que son increíbles desarrolladores porque ya traen en la cabeza como que una lógica inyectada. Pero también he conocido personas como yo que nada que ver, que son ingenieros industriales, que son ingenieros mecatrónicos y que vieron un poco, pero no tan a profundidad la programación. Y creo que para todos hay lugar, pero siempre te tienes que estar preparando. ¿No? El lugar más difícil es el inicio. El inicio que es donde no tienes ni la lógica de programación ni un montón de conocimientos que son fundamentales. Pero una vez que aprendes ya moverte entre frameworks y moverte entre lenguajes, que eso es algo que yo he estado viviendo con un proyecto que está en Flutter y React Native. Me fascina porque le entiendo. Creo que no puedo hacerte un código efectivo de React Native porque todavía tampoco en Flutter lo puedo hacer tan bien. Pero me encanta ver cómo hay cosas tan similares, entonces empiezas a conocer y dices, ok, ya por eso entiendo. Entonces la migración empieza a suceder de forma muy, muy implícita, muy fácil, ¿no? Fácil. Entonces, me gusta mucho porque una vez que lo aprendes, que los fundamentos están bien arraigados, moverte a otras tecnologías no es tan difícil y es cuestión de una preparación, siempre te vas a estar preparando. Y mi tercer consejo y último consejo es, de todas maneras, en algún punto de tu carrera, necesitas aprender a adaptarte. En la Ok. carrera que sea que estés, va a transicionar, va a cambiar, porque en el crecimiento, en tu crecimiento profesional, cambias. No siempre eres ni el mismo ingeniero, ni siempre vas a ser junior, y siempre va a haber dudas, y siempre vas a estar en el crecimiento, siempre vas a estar refactorizando como que pequeños pedazos de ti para crecer. A veces son sociales, a veces son económicos, a veces son
de ingeniería, a veces es una actualización de algo que ya haces y a veces simplemente es que te dejó de atraer lo que ya estás haciendo. Vamos a decir, toda tu vida has hecho backend, que eso pasó con el Argel. Voy a ventanear aquí. Él dijo, nunca me voy a dedicar al frontend. Así Y dijo. míralo ahora. Un Sí, saludo para en Ark. el 2013. Y eso es lo que hace todo el día. Entonces, digo, cuando ya encontró su herramienta, fue como, yo ya no la suelto, pues. Entonces está bien padre porque creo que no cerrarte esas posibilidades crea, crea que en el futuro puedas abarcar otras herramientas. Y en algún momento, sobre todo si te quedas en software, vas a tener que impulsar el crecimiento de carrera de otras personas, ya sea a través de una comunidad en las etapas iniciales, o porque eres manager, o porque tal vez eres staff engineer, o porque eres el lead de los ingenieros. Y ¿quién mejor que tú? Si tú conoces todas las herramientas, ¿quién mejor que tú para liderar? Entonces, la preparación es la parte fundamental. Si no eres de tech, no te preocupes, porque de todas maneras hay muchísima preparación. Mientras te motive a realmente tech o el desarrollo, te motive a seguir creciendo, hazlo. Yo creo que aquí viene mi sad consejo, ¿no? Mi consejo más triste. La cosa más difícil a la que yo me he enfrentado es que todo mundo quiere un senior. O sea, yo salgo, yo meto mi currículum en LinkedIn o Glassdoor o Monster Jobs, etcétera, etcétera, Indeed. Y todo el mundo quería un senior. O sea, cuando yo inicié la búsqueda de trabajo, había dos respuestas. Estás sobrecalificada, yo decía, ¿para quién? Porque realmente nunca lo estuve. Y la otra es, no tienes conocimiento en tech, no tienes conocimiento en desarrollo. No se separen de la comunidad. Ahí hay un montón de oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque tal vez no eres senior, pero eres un buen junior o eres un buen practicante y hay alguien en la comunidad que está creando una startup y está diciendo, oye, ¿sabes qué? Yo necesito un par de personas por un momento para trabajar, y ahí puedes llegar a ese nivel de senior que ahorita te falta. En la comunidad hay muchísimas oportunidades de trabajo. Entonces, si tú empiezas, si te aíslas, si empiezas a tomar bootcamps y no convives, y no vas a la comunidad, y no vas a los meetings, y te encierras y te encierras y te encierras, no estás creando el networking adecuado para pasar de ese entry level o ese junior a ese senior cuando las ofertas de trabajo te están pidiendo solamente senior. Entonces, eso es algo que yo les recomiendo. Acérquense a la comunidad, participen en la comunidad. ¿Sientes que sabes poco? Bueno, quizás al menos sabes setear la localización de una app. Y dices, pues es poco, pero pues quién sabe cuánta gente ocupe setear la localización de una app. Y entonces tú puedes hacer un ejemplo en GitHub y lo pones y todo el mundo ve cómo setear y, ok, y te utilizan N mil veces. Y de repente ya eres conocido porque tienes el paquete de localización que es mejor seteado no sé, de las apps, de Flutter, lo que sea. Entonces, creo que la comunidad tiene mucho valor y las tareas simples también lo tienen. Entonces, dense a conocer desde lo más simple, aunque sea súper, súper, súper sencillo lo que estén haciendo. Genial, 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 genial. Gracias por esos consejos. Y bueno, aquí viene una pregunta que me gustaría saber. ¿Cómo ves a la Ania de aquí en unos 10 años atrás? Regresando a lo que fue tal vez ingeniería química, mezclando todo esto que aprendiste en ambos mundos, digamos, o dedicándote el 100% en el desarrollo. Yo vería una Ania, veo mi futuro en el pasado. Ok. Veo una Ania enfocada
Si hace 10 años me hubieran presentado, bueno, sí me presentaron el desarrollo, yo fui muy necia. Si le hubiera tomado el consejo a mi esposo acerca del desarrollo, creo que hubiera sido ciencia de maneras que nadie está haciendo. Hubiera logrado un poquito más de impacto. ¿Qué pasa? Que yo no me daba ese tiempo para aprender el desarrollo. Entonces yo sí veo que hubiera mejorado mucho el uso de los reactivos, todos los recursos, y hubiera hecho tal vez síntesis más verdes, que eso es un propósito bastante bueno, ¿no? Síntesis más verdes, hubiera utilizado muchísimos menos químicos, hubiera generado los patrones para los materiales que yo hacía de forma muchísimo más inteligente. Pero si todavía nos vamos un poquito más a profundidad y me hablas de la AI, creo que la velocidad en lo que lo hubiera logrado hubiera estado increíble. Ahorita me he regresado un poquito a las personas con las que trabajé, no específicamente en mi laboratorio, sino con las que compartí ciencia a lo largo de todos mis años, y veo cómo ni siquiera han explorado esta parte, y veo que la velocidad sigue siendo igual de lenta. Entonces digo yo, no, si tienen todas estas herramientas y básicamente les da una base de datos increíble para hacer unas correlaciones increíbles, porque no lo están usando, pero no lo quieren usar porque hay un estigma bien enorme de miedo. Se nos está infundiendo un miedo increíble acerca de esto, y algo que de todas maneras rompen, que es parte del NDA, en buscar información. Ni siquiera tienes que meter el proyecto, esa es la situación equivocada. Entonces yo veo que si esa Ania de hace 10 años hubiera combinado la AI con el software, hubiera hecho experimentos muy buenos y con una base muy sólida, en velocidades muy rápidas. El problema no es que no lo esté haciendo una persona, o bueno, a veces vemos que hay gente que dices, es que mucha gente lo está haciendo, todos al mismo tiempo. El problema es que en ciencia creo que no he descubierto a nadie que esté utilizando los dos poderes juntos y que esté creando materiales, por ejemplo, biomateriales o nanomateriales, basado en eso. Y la modelación que se puede hacer a través de eso es increíble. Sí hay Estados Unidos y Europa, en Suiza sobre todo, se están creando muchísimas ventanas acerca de ahorita de la ciencia de datos, pero como te digo, se queda o en ciencia de datos o se queda, o sea, en front, en ciencia de datos, en backend, nunca las combinan, nunca llegan a hacer un desarrollo de software completo, ¿no? No tienes idea de las empresas que pudieran existir, pero bueno, se lo dejo a las personas que siguen haciendo eso, y creo fielmente que alguien, como María, en el caso de la alumna que te digo que es una mente brillante, va a crear un impacto en una empresa, porque ella ya lo creó. O sea, ella estuvo en un proyecto increíble cuando estábamos en COVID, y confío que gente como ella va a hacerlo, ¿no? Esa es la Ania que yo vería en el pasado, pero también es la Ania que yo veo en el futuro. A mí me encantaría crear a través del IoT o lo que sea que se me ponga enfrente, porque sabemos que la tecnología cambia bastante, esta posibilidad de continuar en la ciencia, pero fuertemente en la ciencia, en la biomédica en específico, pero sí utilizando todas las herramientas. O sea, sí siendo quizás inicialmente una startup y luego una empresa, pero fuertemente utilizando todo el backend, todo el frontend, todo el data science, toda la AI necesaria
para esto, ¿no? O sea, creo que veo eso en mi futuro y en un equipo, ¿no? Oye, chévere, chévere, porque justamente estuvimos hablando ahorita de lo que es el siguiente tópico, que es una pregunta que le hago también a todos mis invitados a partir de la segunda temporada, y es, ¿qué le dirías a la Ania de hace 10 años atrás? Uy, el síndrome del impostor es pasajero. Ok, Eso le diría a la Ania de hace 10 años. Estamos en el 25. 2015. Hace 10 años, hace 11 años, yo no me creía capaz de estudiar un posgrado. Era maestra ya, estaba en una puesto que era asistente de investigación, que por alguna u otra razón realmente era asistente personal. Okay. Entonces hacía 70% de asistente personal y 30% de investigación, y me complementaba mucho las clases que daba. En ese momento yo no creía en mí, yo no estaba motivada, yo no me sentía si me hubieras preguntado, bajo ninguna circunstancia sentía que ni que me llenaba el trabajo que hacía, ni que yo fuera inteligente, ni que pudiera lograr más de lo que estaba haciendo en ese momento. Mi salario era muy pequeño y yo ya estaba dando clases. Entonces me daba muchísimo miedo crecer hace 10 años. Bueno, hace 11 años. Y llegó un amigo de Cambridge, que era una generación arriba de mí. Llegó un amigo y me dijo, ¿qué haces aquí? Yo le dije, pues estoy pues trabajando, ¿no? O sea, como asistente. Me dijo, ¿pero eso quieres ser? Me hizo esa misma pregunta que me estás haciendo ahorita. ¿Pero eso quieres ser? O sea, que, pues sí, pues qué bueno que sabes todos los procesos administrativos de la universidad en la que trabajan, pero pues así como, hasta ahí llegaste. Y yo le dije, sí, sí, pues o sea, estoy dando clases. Y me fui. Y me fui a mi casa y lo hablé con el Argel. Argel toda la vida me ha dicho, es que tienes mucho potencial, y muchas veces me habían deseado como que puedes crecer, busca en dónde. Y llega Paul y complementa ese comentario de Argel. Y la mañana siguiente dije, voy a aplicar un posgrado. Quedaban escasas fechas para que estaba la convocatoria abierta. Quedaba escaso tiempo para aplicar. Y apliqué. Y yo le dije, ¿qué pasa si no sé nada? Si no me acuerdo de nada, si no te puedo resolver una ecuación. O sea, ¿qué pasa? Porque yo no me acuerdo cómo se hacen los cálculos y todo eso. No estoy segura de poder cubrirlo. Y me dicen, pero ya lo estudiaste, sí, y ya lo viviste, sí, y te acuerdas un poco. Yo, pues sí, entonces lo puedes volver a hacer. O sea, lo vas a leer y lo vas a entender mejor, y cada vez que lo leas vas a entender un paso que no entendías la vez anterior que lo leíste, un paso más. Y así empecé, con mucho miedo, con el miedo más terrible del mundo. Empecé y apliqué. Y me metí en este mundo de combatir mi síndrome del impostor. Al mes salgo embarazada. O ya estaba embarazada. Más bien al mes me doy cuenta que estaba embarazada. Y obviamente eso aumenta el síndrome del impostor y aumenta mis dudas de creer que era capaz. Entonces lo hice. Con bebé, con la vaca Lola de fondo, con un montón o sea, con todo el universo diciéndome, no vas a dormir en los próximos primeros 3 años de la vida de tu niña. Y así lo hice. Y cuando lo empecé a hacer, empecé a darme cuenta que la única que se estaba poniendo límites era yo. Yo era la única que estaba diciendo, no puedes. Pero ¿por qué? No sé. Pero yo me estaba convenciendo de que no podía. Entonces creo que a la Ania de hace 11 años, un poquito más, de 10, le diría, el síndrome del impostor es solo una máscara. Detrás de esa máscara hay un montón de piezas de ese rompecabezas.
y esas piezas siempre pueden volverse a armar y desarmar y volverse a armar. Entonces, ese es simplemente mi consejo. Súper, súper, Ania, y de verdad felicidades por todo esto que nos estás contando, porque creo que va a ayudar a muchísimas personas que pueden escuchar o ver este podcast. Bueno, vamos a continuar con el penúltimo tópico, que es básicamente las preguntas de Dos Locos. Son dos preguntas que te voy a hacer en este momento. Y bueno, la primera es, ¿recuerdas cuál fue tu primer pago como profesional y qué hiciste con él? Sí, y sí me acuerdo qué hice con él. Mi primer pago como profesional fueron $150. Ok. Y me acuerdo que no me alcanzaba. Entonces, pues era una burrada de dinero. Fue en el 2008, había recesión industrial. Hubo una situación en la industria aquí en México, no sé si en todos lados sucedió de la misma manera. Y me acuerdo que el salario, no es cierto, eran $300. Okay. Pues porque aquí lo dividimos en quincenas. Pero me acuerdo muy bien que vivía en una casa que no tenía agua caliente. Y como era la primera casa que yo vivía, que yo ya me había separado, yo me separé desde los 18 años de mis papás. Ustedes saquen pluma, fue en el 2004. Pero en el 2008 fue realmente la primera vez que ellos me dijeron, bueno, ya tienes trabajo, ya, ¿no? O sea, sí te vamos a ayudar, pero pues, o sea, tú puedes encargarte de tus cosas. Entonces mi casa no tenía, vivo en un lugar donde llega hasta 50 grados centígrados en el invierno y 0 grados centígrados, en el verano y 0 grados centígrados en el invierno. Entonces vivo en el desierto de Altar. Entonces las temperaturas son súper extremas. Cuando hace frío hace mucho frío y cuando hace calor hace mucho calor. Tenía una casa que nada más tenía no tenía ni siquiera un aire. O sea, no tenía nada. Renté la casa más barata porque no podía pagar el alquiler, un alquiler normal. Tenía que pagar un alquiler barato y no tenía ninguna condición. Tenía una cama, una mesa de esas que usas en las fiestas, esa era mi cocina, y una sala que compré en una segunda o algo así. Okay. Entonces, iba a entrar el invierno y yo ya me estaba bañando con agua helada porque no tenía boiler, no sé cómo le llamen allá, o en todo LATAM, pero se llama boiler. Pues ajá. Entonces no tenía nada. Entonces las únicas dos herramientas que necesitaba para soportar los climas eran esas dos, y mi primer cheque se me fue en un mini split y en un boiler, totalmente. Pero me quedé sin dinero, o sea, pagué mi renta, no me alcanzó para mi mandado, pagué esas dos cosas, no le quise hablar a mis papás. Ahora mi mamá me reprocha, me dice, ¿por qué no me hablaste? Me hubieras hablado, pero no le hablé. Y me acuerdo que pasa el día de la quincena, el día siguiente, yo ya había pagado todo, estaba feliz porque mi casa había resuelto y me paro en la parada de autobuses y no tengo dinero para ir al trabajo. Un 5 no tenía para ir al trabajo. Y entonces empiezo yo con todo el nervio así a la maíz, o sea, ¿qué voy a hacer? Y era una parada de autobuses en la que yo me paraba pues todos los días, la gente ya me conocía, y volteé a una persona y me dice, ¿necesitas dinero para el camión? Y yo, sí, no traigo nada, pero no se lo voy a poder pagar hasta en 15 días, le dije. Y ya me dice, bueno, ya me saca 5 pesos y me da 5 pesos y ya llegué a mi trabajo. No tenía cómo ir a mi trabajo. Eso para mí es una experiencia que nomás no olvido, que la mantengo así de ahí, es a donde yo no quiero regresar. Ok, súper, súper, Ania. Vamos con la segunda. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que hizo reconsiderar tu carrera como profesional? Sí, justo, vamos a tocar un tema muy sensible. Una de las cosas que me hizo dejar ingeniería química, o que me hizo ya renunciar, fue que los reactivos que yo manejaba eran solventes orgánicos. Entonces había tetrahidrofurano, pentacarbonil de hierro, así se llaman, ¿no? Cosas medio raras, porque también para mí son raras, aunque haya estado familiarizada tantos años con ellos.
Y no sé si en el resto de LATAM, pero en México las condiciones para desarrollar proyectos, las condiciones de seguridad industrial para desarrollar proyectos, pues no, no son tan financiadas. Entonces, obviamente hay picos en el año, inicios del año, donde te dan recursos y compras guantes y mascarillas y todo, pero compras una mascarilla que tiene una vigencia, vamos a decir, de 2 meses y ya no te vuelven a dar otra mascarilla. Wow. Igual con los guantes, o sea, se acaba la caja y te puede tocar que haya una caja de guantes y te puede tocar que no haya. Entonces, las instalaciones en donde estaba no cumplían sí cumplían con las normas básicas de la seguridad industrial, pero los recursos, como te digo, eran limitados. Entonces yo tenía que gastar alrededor de un 40% de mi salario y mi jefe también lo gastaba en cubrir todas esas cosas. Y hay una de las cosas que a mí me dejó se me quedó muy impregnada en la cabeza. Cuando empecé a tener estudiantes, ya no nada más era mi responsabilidad, sino también de otros seres humanos, que yo tenía que asegurarme que se fueran a su casa totalmente sanos, que no, todos los solventes que nosotros manejábamos eran cancerígenos. Y uno de ellos te podía generar incluso que si, por decirlo así, estabas embarazada nuevamente, o estabas embarazada, podría generar síndrome de Down y otras cuestiones ahí. Entonces, después de todos esos impactos y como que voltear y ver las cosas, dije, se me está yendo un 40% de mi salario en cubrir todo lo que federalmente no se me está entregando, pues. Y creo que ahí fue cuando me di cuenta qué tanto me apasionaba estar en donde estaba con respecto a lo que yo estaba dando a cambio, pues, con respecto a lo que yo estaba sacrificando, y entre eso estaba sacrificando muchísima salud. Y así dejé la ingeniería química yo. Creo que estaba entregando muchísima salud. Cada día yo salía en mis exámenes médicos conforme pasaba el tiempo por los reactivos que utilizaba. Tenía más deficiencia inmunológica. Entonces, a razón de prueba, nos vamos a pandemia y después de ciertos meses empiezo a salir mejor y mismo estrés o mayor estrés. Entonces nos dimos cuenta que muchas de las cosas que me estaban sucediendo era básicamente por lo que yo estaba expuesta en cuestión de químicos. Y eso me hizo a mí reestructurar mi carrera. En Tech, algo que me ha encantado es que eres muy dueño de tu tiempo. Tiene una versatilidad de que si por alguna razón tienes que hacer un trámite, luego puedes regresar al código. Y hay cositas de ese tipo que yo no tenía en ciencia en específico. Bueno, en el laboratorio, porque hay otros tipos de ciencia en el que sí tienes esa flexibilidad. Y ahí, cuando empecé a ver que podía ser muy eficiente como ingeniera, muy eficiente con mis conocimientos, sin exponerme a un cáncer, ahí cambié yo mi perspectiva de carrera. Y me gustó mucho, o sea, Tech me gustó mucho porque creo que me entregó toda la ingeniería de la que yo no había practicado durante todo ese tiempo. Wow. Súper, Ania. Oye, de verdad, vuelvo a repetir, muchísimas gracias por compartir todo esto. Chévere, que ayudará a mucha más gente también a saber esa transición y cómo también poder generar este gusto, tal vez por una carrera tech a futuro, ¿no? Vamos ya a ir finiquitando el podcast y por último, agradecerte por tu tiempo, por haber estado en el 22º episodio de Dev Locos, y lo que te quiero preguntar ahorita, si nos puedes ayudar con tus redes sociales o dónde te podemos contactar. Yo tengo en mi LinkedIn, es Ania Argüelles Pesqueira, así me pueden buscar.
Ok, Y en todas mis redes sociales estoy como Chabelita con S y ok. doblete. Súper. Este, pero soy una persona muchísimo más loca de lo que piensan, entonces estoy 100% trabajando. Seguramente yo creo que manejo más el GDG de Hermosillo, que, o sea, la red del GDG de Hermosillo que mi propio Instagram. Se los juro, porque me vuelvo loca. Entonces creo que en LinkedIn es donde mayormente me pueden encontrar. Búsquenme como Ania Argüelles Pesqueira. Estoy abierta siempre que necesiten. Comparto todo el conocimiento de mi vida. Si necesitan una llamada, si necesitan una agenda, si no le entienden a algo y tal vez no le entienda yo, pero podemos estudiarlo juntos, bienvenidos. Súper, súper, Ania. Bueno, reitero el agradecimiento por haber estado en el 22º episodio de la segunda temporada de Devlocos. Y bueno, y para la audiencia, nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.